¿Qué tal a todos? Bueno, hoy vamos a aprender lo que sería el manejo de fechas. Las fechas son algo que a muchos no les gusta trabajar porque les cuesta manipular tanto los días, los meses, los años, o por ejemplo si es un año bisiesto, etcétera. Entonces vamos a hacer 10 ejercicios prácticos utilizando fechas. Entonces vamos a hacer acá 10 ejercicios prácticos de manejo de fechas. Muy bien, vamos a iniciar con el primero. El primero es el más fácil de todos. Vamos a venir y vamos a tratar de obtener lo que sería la fecha actual. Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio 1 y dice que yo necesito obtener la fecha actual. Para ello yo voy a utilizar un select normal y voy a utilizar el comando get dates. Y voy a decir que esto es una función y me va a traer como resultado la fecha y la hora actual. Tomando en cuenta, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos ponerle un alias, simplemente podemos ponerle as fecha actual, ejecutamos y le ponemos un alias para que no aparezca solamente con un nombre vacío, ¿verdad? Pero esto es solamente meramente visual, perdón. Aquí está. Pero lo que nos interesa es getDate. Entonces con el getDate nosotros obtenemos lo que sería la fecha actual de nuestra computadora, tomando en cuenta que esta fecha la va a obtener del sistema. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a obtener el primer día, por ejemplo, del mes actual. Ok, veamos acá. Obtener el primer día del mes actual. Para ello utilizamos nuevamente nuestra consulta de select. Y ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a utilizar dateAdd. ¿Sí? El dateAdd nos permite a nosotros jugar, ¿verdad? Con todo lo que serían los datos. Por ejemplo, ahorita yo voy a decir, seleccióneme lo que esté en esta función, lo que sea el mes, y le vamos a colocar el siguiente parámetro, getDiff, month, 0, getDate. Ok, ahorita vamos a explicar cada una de las partes. Ejecutamos y vemos si funciona. Entonces, si yo ejecuto esto, me está obteniendo lo que sería la fecha en el siguiente formato. Entonces la consulta quedaría de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí obtenemos 2331, es el primer día de este mes. Si yo ejecuto la función de arriba, aquí ahorita estoy en 28, pero si ejecuto la de abajo, me dice que es el 1. ¿Cómo funciona esta función? El getIt nos sirve para sumar o restar lo que sería un intervalo de tiempo específico en una fecha. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que estoy diciendo es, obténgame del mes actual la diferencia de días del mes anterior cuando el primer día sea 0 de la fecha actual, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me está tomando es que está comparando el mes actual con la diferencia de días que existe entre el mismo y me está devolviendo el primer día. Literalmente esa sería toda la condición. La forma correcta de leer esta fórmula sería la siguiente. Según la documentación de SQL, dice que la función trabaja de la siguiente manera. Agregamos el dato, en este caso el mes, el número de diferencia y la fecha con que estamos utilizando la diferencia como tal. Entonces, esa es la forma de operar de esta función. Bueno, vamos con la número 3. La número 3 sería utilizar la misma función, pero ahora la vamos a ocupar para sumar 10 a una fecha. En esta función nosotros vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo,
select dates add, y le vamos a decir que vamos a sumar días y pongámosle un intervalo de 7 días. ¿Y a qué le vamos a sumar esos 7 días? Por ejemplo, a la fecha actual. Get date. Cierro y ejecuto. Si hoy estamos 28, quiere decir que más 7 días me va a decir que vamos a llegar al 4. Vamos a ver si es cierto. 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. Ahí está. Si yo solo quisiera sumarle, por ejemplo, un día, el sistema me va a decir que va a ser 29. Si le sumo 2 días, el sistema va a decir, el sistema va a decir 30. Si le sumo 3 días, el sistema va a decir 31. Y si le sumo 4 días, el sistema me va a decir que ya sería el 1 del siguiente mes. Con esta misma funcionalidad, yo podría venir y no solamente sumar días, también podría venir y sumar, por ejemplo, meses. Supongamos que ustedes quieren venir y quieren sumar un mes, utilizan el formato months, y ahora venimos acá y le vamos a sumar un mes. Ahorita estamos en el 3 y aquí le está sumando al 4. Si yo le sumara, por ejemplo, 3 meses, entonces ya estaríamos en junio. ¿Qué pasa si queremos sumar años? Para sumar años utilizamos el mismo formato. Obtenemos los años, 3 años más, 2026. Entonces, con esta misma funcionalidad de getDate, yo puedo manipular fechas. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una función que le sume 15 días o que cada 15 días sea una fecha de pago, pueden utilizar getDate sumando las fechas. Ahora, así como nosotros aprendimos a sumar días, también podemos aprender a restar días a una fecha. Entonces, para este ejemplo, vamos a ocupar exactamente los 3 mismos ejemplos que tenemos acá, pero aquí es particular, porque usted solamente tiene que ponerle signo menos. Al ponerle un signo menos y ejecuta, ya le está quitando 15 días, ya le está quitando 3 meses, ¿sí? Le da cuenta aquí y me manda el 2022. Y si yo le quito acá 3 años, estamos en 2023, me va a dar el 2020. Entonces, con esta misma funcionalidad, yo puedo tanto sumar como restar días. Incluso podría ser una combinación, sumar un año y 15 días, sumar un año y 20 días, etc. Entonces, ahora, vamos a aprender a manipular también diferencias entre fechas. Por ejemplo, voy a venir yo acá y voy a hacer el quinto ejemplo. Voy a obtener la diferencia. Empecemos con días. Voy a obtener la diferencia en días entre dos fechas. Vamos a empezar con fechas pequeñas. Entonces, select date diff, la diferencia, ¿verdad? Y lo primero que me pide es un intervalo. El intervalo que vamos a utilizar en este caso va a ser días. Ok, después de utilizar días, yo voy a decir, bueno, vamos a meter la siguiente fecha. Por ejemplo, vamos a venir y vamos a decir cuántos días hay de diferencia entre el 1 de marzo del 2023 y entre el 28 de marzo del 2023. Ejecuto y me dice que tengo 27 días de diferencia. ¿Qué pasaría si en lugar de ponerle 28 y aquí le pusiera 1? Entre 1 y 1 me va a decir que hay 0 días de diferencia. Podría utilizar la función getDate también. Recuerden que la getDate nos devuelve la fecha y hora actual. Ejecuto y aquí me dice que tengo 27 días. ¿Por qué? Porque hoy es 28. Si ustedes quisieran hacer esa misma diferencia entre meses, vamos a ver si funcionaría igual. Si yo le voy a poner acá, en lugar de día, yo le pongo month y ejecuto esta consulta, me dice que tengo 0. ¿Qué pasaría si yo le pusiera que del mes de enero al mes actual hay 2 meses de diferencia?
Entonces, ¿por qué? Porque estamos diciendo que sería febrero y marzo. Igual funcionaría con años. Entonces, el deaddiff nos permite a nosotros obtener una diferencia de un intervalo de cierta cantidad de fechas. Igual podemos generar fechas compuestas dependiendo de qué es lo que nosotros querramos, ¿verdad? Pero no solamente podemos obtener fechas, también podemos obtener horas. Por ejemplo, recuerden que getDate nos devuelve fecha y hora, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la misma opción, select deaddiff, pero ahora vamos a manipular ya no un date, sino vamos a manipular un how o una hora. Entonces aquí vamos a colocar nosotros en el mismo formato 2023 0101 y vamos a decir que vamos a obtener la hora, la diferencia de horas de las 10 de la mañana, y aquí voy a copiar la misma fecha, solo que aquí en lugar de 10 le voy a poner 12. Entonces aquí me debería dar un intervalo de 2 horas. Veamos si me ejecuta. Perfecto. Parece que no hubiera cambiado la consulta, pero voy a hacer acá 14 para que vean que sí cambia la consulta y tiene 4 horas. ¿Qué pasaría si yo le pongo acá, digamos, 59 minutos? Ejecuto y sigue teniendo 4 horas. ¿Por qué? Porque solo me está restando el 10 del 14. ¿Qué pasaría si yo en lugar de utilizar how utilizo minus y ejecuto? Y aquí ya me devuelve 181 minutos, porque es la diferencia que tengo entre esas dos. Si yo le pongo 00, ya solo me devuelve 240. Entonces, nosotros podemos manipular tanto la fecha, la hora, el día, mes, año, con esta misma funcionalidad. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera obtener, vamos a obtener lo siguiente, que sería el día de la semana de una fecha. Entonces, para obtener esto, yo voy a ver la siguiente consulta. Select. Aquí vamos a ver un pequeño paréntesis. Hay algunas funciones que dependiendo de la versión del SQL van a cambiar su nomenclatura o la forma que se escriben. Eso ya quedaría en investigar la documentación. Porque hay algunas funciones que no existen. Por ejemplo, yo estoy utilizando lo que sería el SQL 2008 en mi servidor y el 2016 también. También utilizo el 2019 a veces. Entonces, hay funciones que varían o que no existen dependiendo de la versión. Ok, entonces voy a decir, obtenga el datName de, por ejemplo, el weekday, el día de la semana, y le voy a mandar la misma fecha que estoy mandando acá. Voy a poner acá el 3/28, hoy es día martes, entonces yo debería obtener acá el día martes. Aquí estamos, estoy obteniendo el Tuesday, el día martes, ¿verdad? Otra cosa, también depende en qué idioma tienen ustedes su SQL. En mi caso yo trabajo en inglés, me va a devolver los nombres en inglés. ¿Qué pasa si yo quisiera obtener el month? Ejecuto y me dice March. ¿Ya? Entonces, aquí va a definir según lo que ustedes soliciten, así es lo que les va a ir devolviendo. Otro ejercicio un poquito complicado que la mayoría de personas no utiliza, pero es bastante fácil, es cómo obtener cierto formato de fecha. Por ejemplo, vamos a hacer esta consulta. Select date. Vamos a ver acá. Date. No, vamos a tener date. Okay. Ya hemos probado esta consulta. Esta consulta me dice devuélvame la fecha y la hora actual, con minutos, segundos, milisegundos. Pero le vamos a agregar otro parámetro. Vamos a utilizar cast, que sería un conversor. Y este cast me dice, cast de esta fecha, obténgame solo la fecha. O sea, solo extráigame la fecha, no me extraiga todo lo demás. Ejecuto
y me dice que tengo un error de sintaxis. Este error de sintaxis es porque yo tendría que obtener el cast del select completo. ¿Okay? Entonces ejecuto y aquí ya me está definiendo solo lo que yo quiero, ¿verdad? Incluso acá todavía, para hacerlo más preciso, debería creo que ponerle acá paréntesis para poder ejecutarlo y que me devolviera esa fecha como tal. Lo que podría hacer también es, lo vamos a probar así, select, perdón, sí, aquí me faltó algo, perdón, aquí me faltó un select cast. Vamos a ejecutar y ver cómo se mira. Ahí está. Me faltó el select, por eso es que no me da. Entonces, el select me va a obtener únicamente la fecha que yo estoy solicitando acá. Por ejemplo, si yo mandara, digamos, un texto, ¿sí? Yo voy a mandar un texto como este, porque a veces obtenemos solo texto, y le digo, seleccióneme igual solamente la fecha de este texto, ahí me devuelve solo la fecha. Como se pueden dar cuenta, me quita los minutos, horas y segundos. Bueno, ahora, otra cosa que a muchas personas les cuesta a veces es convertir la fecha en diferentes formatos. Veamos un ejemplo. Obtener la fecha actual en un formato de día, mes y año. Si nos damos cuenta, si yo hago lo siguiente, select, en este caso sería get date, y ejecuto esta consulta, me lo está obteniendo como año, mes, día. Pero ¿qué pasa si yo quisiera formatearlo? Si yo quisiera formatear ese texto, yo puedo realizar diferentes conversiones. Por ejemplo, una de ellas sería de la siguiente manera. Entonces utilizaríamos el siguiente conversor, ¿verdad? Diríamos, igual como ya lo tenemos, select, convert, y aquí le vamos a decir que nos devuelva, por ejemplo, este en un varchar de 10 espacios de la fecha actual, get date, pero que nos lo devuelva con el formato 103. Entonces, con este formato, yo voy a venir y voy a obtener el día, mes y año. Ejecutemos las dos al mismo tiempo para ver los resultados. El de arriba, que es la normal, me trae año, mes, día. Y la otra me devuelve día, mes, año. Entonces, este numerito que está acá, lo podemos nosotros buscar para obtener ese resultado. Hay más coincidencias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de utilizar el 103 utilizo el 120? Ejecuto acá y ya me devuelve el formato actual, ¿no? Año, mes, día, pero me lo devuelve sin la hora y fecha, a pesar de que estoy utilizando un getDate. Entonces, ¿qué otras numeraciones podríamos ocupar? Por lo regular, las numeraciones van a depender de qué es lo que yo voy a obtener. Para ver esas numeraciones, ustedes podrían ocupar lo siguiente. Si quieren ver todos los formatos, pueden consultar esta página http SQL Hack, funciones, formatos y SQL Server. Aquí nos va a dar un listado de lo que serían todos los números que nosotros vamos a ocupar y en qué formato nos lo devuelve, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos que nos lo devuelve en formato 20, nos devuelve año, mes, día, hora, minuto, segundo. Veamos si sería cierto. Simplemente le ponemos el número 20 acá, ejecutamos y ya nos lo devuelven como nos dice acá la consulta. Si ustedes utilizan o quieren ver más formatos, pueden utilizar estos números e ir probando cada uno de ellos. Digamos, aquí tenemos el 130
¿Qué pasaría si yo utilizo el 130 como tal? Ejecuto acá y veo. Y ya me devuelve una serie de datos con incógnita porque según la documentación dice que le tengo que poner más parámetros. Voy a copiar toda esta consulta. Aquí esta ya trae una función. Vamos a ver si me deja ejecutarla. Voy a ejecutarla. Y aquí ya me devuelve la funcionalidad como tal. Según los parámetros que ya le estaba metiendo, podríamos ocupar AM y PM para convertir el dato existente. Pero esto ya sería en una clase un poquito más avanzada. Y vamos a hacer el ejercicio número 10. El ejercicio número 10 nos va a decir a nosotros que vamos a obtener el día del año de una fecha. Por ejemplo, vamos a poner acá el ejemplo, obtener el día del año de una fecha. Muy bien, entonces, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer acá? Vamos a dar un select date part y ahora vamos a decir day of year, el día del año, y le vamos a poner una fecha, por ejemplo, utilizando nuestra fecha actual. Y vamos a decir, y nos va a decir qué día del año es. Ejecuto. Hoy es el día 87 del año. Entonces, ¿qué pasaría si yo le metiera, digamos, 2023, 0101? ¿Qué día me debería devolver? Me está devolviendo el día 1. Entonces, con esto yo puedo obtener el día actual de cierto año. Por ejemplo, si yo en lugar de ponerle 1 le pusiera 11 acá, sería el día 305. Si yo le pusiera, por ejemplo, 12 y aquí le pusiera el año, el día 30, aquí me va a decir que es el día 364 del año. Entonces, con esa funcionalidad yo podría obtener el día actual. Ok, ¿para qué me serviría el manejo de todas estas fechas? Por ejemplo, yo tengo una funcionalidad que me permite recorrer cierta cantidad de días e ir asignando, por ejemplo, cobros a una cantidad de días específico. Por ejemplo, seteo una fecha de inicio, seteo una fecha de fin y me va a devolver todos los datos seteados en dichas fechas con un intervalo de tiempo. Por ejemplo, qué día sería o qué fecha sería. Vamos a realizar eso en el siguiente video, pero ahora vamos a ver toda la funcionalidad entonces de estas fechas. Les voy a dejar el script para que ustedes lo puedan probar. Y cualquier cosa me lo dejan en los comentarios.